Buenas tardes y bienvenidos a la historia, a todos. Voy a tratar de explicar el siglo V. Siglo V en Hispania, ¿vale? Si algo caracteriza al siglo V, evidentemente es el final del dominio romano. El final de Roma en Hispania. Vale. Y la entrada, el asentamiento, la consolidación de los visigodos. Pero antes hay una serie de penetraciones de pueblos bárbaros, de pueblos germánicos, suevos, vándalos, alanos, que en torno al año 407, 408 empiezan a asentarse por toda la península ibérica. En el 414, los visigodos con Ataulfo, con el rey Ataulfo, tras fracasar en su ofensiva contra el emperador Honorio, el emperador de... ya está el imperio dividido, y en Occidente está Honorio de emperador, se dirigen a Hispania desde el sur de la Galia, llevando como rehén a Galia Placidia, un personaje de esto, de los que se puede hacer una serie. Ataulfo fija su sede en Barcino, la actual Barcelona. Entonces ya han pasado los Pirineos, ¿vale? En el año 415 Ataulfo muere. Le sucede el rey no hubo recelos a la penetración visigoda en un principio, perdón, que he perdido el hilo. No hubo recelos en principio a la penetración visigoda por el emperador Honorio ni el usurpador galo Constantino III, ¿vale? Que estaba cogobernando a través de una usurpación en provincias del occidente. Los visigodos llegan a España para apoyar al imperio en las ocupaciones germánicas, ¿vale? La excusa de los visigodos es que van a colaborar con el imperio contra los pueblos germanos que habían penetrado y se estaban asentados por todo el territorio hispano. El nuevo rey visigodo, Balia, concierta una serie de pactos, foedus, que se llaman, en el 416. Mediante estos pactos, este personaje, Galia Placidia, es intercambiada con los romanos a través de alimentos, pero sobre todo en el pacto lo que establecen son una serie de condicionantes para el asentamiento y para recibir el imperio actividad militar, colaboración militar a través de estos foedus, ¿vale? Dejarlo establecido, cómo se va a dar esta colaboración a través de los pactos. En el 418 reciben tierras en el sur de la Galia, en Aquitania II y Novem Populania, ¿vale? La zona sur de la actual Francia, al sur de la Galia, para un asentamiento definitivo, donde se constituye el reino visigodo de Tolosa, ¿vale? Tolosa, que perduraría desde el año 418 al año 507, ¿vale? Casi 100 años. Siendo el primer reino bárbaro de todo Occidente. A principios del siglo VI, la implantación visigoda en la península ibérica ya es una realidad. Tras la derrota de Alarico en Nouville, no sé pronunciarlo, bueno, en la batalla contra los francos en el año 507 son expulsados de este reino que habían instituido en el sur de la Galia y emprenden un proceso de asentamiento definitivo en la península ibérica. Con lo cual, para resumir, la configuración del reino visigodo de Toledo pasa por diversas fases. La primera es el establecimiento en Barcino, en Barcelona,
a principios del siglo V, ¿vale? En el año 414, más o menos. Las fechas 414-415. Una segunda fase de colaboración militar a través de los pactos federados con el imperio contra los bárbaros en la península ibérica. Una tercera fase, que es la instauración del reino visigodo de Tolosa, ¿vale? Y tras la batalla de Beauvillé, en el 507, son expulsados del reino de Tolosa por los francos y entran en la península ibérica, se asientan en la península ibérica y establecen la sede regia en la ciudad de Toledo. ¿Qué tiene de peculiar o cómo podemos resumir el siglo V en Hispania? Pues, en general, la sociedad tardorromana perdió muchos de sus atributos tradicionales en Hispania para iniciar un proceso de transformación de tipo medieval, con sus reinos, con sus reyes, con su servidumbre, con una serie de relaciones que se establecen en un plano ya feudo-vasallático. Estamos en los primeros pasos del medievo. El final de la España antigua, de la Hispania antigua, que se produce en este siglo XV, supone una nueva etapa para la población hispano-romana, ¿vale? Cae el poder romano, se desintegra el poder romano y se inicia una nueva etapa que se configura con elementos visigodos, con elementos hispano-romanos y con un nuevo tipo de relaciones sociales que configurarán lo que son los primeros pasos del medievo. Se incorporan nuevas tendencias procedentes de los pueblos del norte y del centro de Europa, y el territorio de la península ibérica es ocupado por un mosaico de pueblos, con una serie de pueblos germánicos del norte que añadieron lengua, instituciones, una forma de vida a las formas de vida tradicionales. Es por esto que no podemos considerar invasiones, porque no se arrasa, no son los pueblos que entran arrasando, sino que se van asentando. Hay un asentamiento progresivo, van adquiriendo elementos de la sociedad tardorromana y van añadiendo los suyos propios, de su cultura, de su lengua, de sus propias instituciones, a los ya existentes, configurando un nuevo sistema, unos nuevos elementos en las estructuras socioeconómicas. Este proceso fue posible por la desintegración del poder romano. Evidentemente, si no se hubiera desintegrado el poder romano, hubiera habido un conflicto fuerte y seguramente una expulsión, o probablemente una expulsión de los pueblos germánicos ante el poderío del imperio. Pero el imperio, desde el siglo III, desde las crisis, hay un intento de recomposición a finales del siglo III, durante el siglo IV, pero ya está en un proceso de descomposición en Occidente, ¿vale? Tras la división del imperio, tras la muerte del emperador Teodosio, está inmerso en tal proceso de descomposición al que se unen las revueltas internas y demás, que ya poco pueden hacer. Quería hablar de cómo fue la penetración antes de dar otro salto. Quizás he ido demasiado deprisa, pero bueno, vemos que lo importante es que queda asentado el reino visigodo de Toledo y el proceso. Previamente hubo unos momentos de penetración de los pueblos bárbaros en Hispania. He contado que hay un rechazo al término de invasión, que solo hay cierta resistencia a nivel urbano por parte de los obispos, principalmente, que eran los grandes poderes de las ciudades en esa época. En las zonas rurales hubo
se asimiló que entrara población y bueno, no hubo mayor problema, al menos no está documentado ejercicio de resistencia por parte de la población autóctona. Se establecen vándalos, suevos, alanos. Los suevos ya configuran el reino suevo, en la zona de la actual Galicia, más o menos. Los vándalos, los alanos se establecen por la Bética. En ese momento de penetraciones había una autoridad romana, probablemente, todo está un poco en el aire, pero bueno, en base a las fuentes se sabe que probablemente la máxima autoridad militar en ese momento pudiera ser Gerontio, en la época de las penetraciones, que es un general rebelde contra el usurpador imperial Constantino III, que estaba establecido en Arles, la sede de la Galia. Gerontio nombró a Augusto a Máximo, otro hispano con residencia en Tarraco. Bueno, lo que está sucediendo aquí, el fondo de la cuestión de Gerontio, que es un líder militar romano, que nombra, es un ejercicio de resistencia, de aguantar en la zona de Tarraco, que fue la zona que quedó libre, de aguantar con las estructuras hispano-romanas, de evitar que se asienten ahí pueblos germanos. Hay cierta resistencia también, cierta reacción a un nivel más bien privado de parientes del emperador, la zona de los Pirineos, que moviliza a sus colonos, a sus esclavos, pero bueno, no hay una reacción militar organizada como tal por parte del imperio. La penetración de los grupos bárbaros, para ser precisos en las fechas, que antes he comentado cosas así un poco indefinidas, son entre el 407 y el 409, a principios del siglo V. ¿Y por dónde se establecen? Pues como he apuntado ya, los suevos y los vándalos se establecen en Galicia. Los suevos en la costa, los vándalos asdingos en el interior, una rama de los vándalos. En Lusitania la cartaginiense, principalmente alanos, y en la Bética los vándalos, lingos, ¿vale? La otra rama de los vándalos. Y solo la tarraconense queda bajo control imperial hasta mediados del siglo XV. Y se constituye como un corredor de control del gobierno central sobre los hispano-romanos en los siguientes decenios, la tarraconense, ¿vale? En el 414 llegan los visigodos y es cuando lo que he comentado, que fijan su sede en Barcino. Y ya en el año 440, para situarnos, como de rápido evoluciona todo esto, el imperio estaba descontrolado, además tenía que hacer frente a un montón de problemas, las pagaudas, por un lado, que ahora las comentaré, el propio deterioro de las estructuras imperiales, la penetración de los bárbaros, de los pueblos bárbaros, que no solo se dan aquí en la Galia, sino que están por todos los límites del imperio. Y bueno, pues las relaciones lógicamente entre bárbaros y romanos son muy fluctuantes. Depende del momento, depende de la fortaleza del momento y demás. Voy a hablar de uno de los episodios más importantes y trascendentales de este siglo V, que tiene mucha repercusión en Hispania, aunque tiene el origen en las Galias, pero se extiende. Son las revueltas sociales, las pagaudas, las revueltas sociales de campesinos, junto a otros grupos también urbanos, de grupos medios urbanos. El caso es que estos grupos de revueltas sociales, estos grupos que llevan a cabo revueltas sociales contra el poder establecido, están unidos a través de una reivindicación de justicia social ante lo mal que estaban las cosas en ese momento. Y atentan o llevan a cabo una serie de ofensivas muy organizadas y se puede hablar casi de guerra contra los poderes imperiales, fueran estos los poderes urbanos eclesiásticos de la mano de los obispos, los poderes locales instaurados al servicio
del imperio o el poder político de Roma, los delegados que tuviera en las zonas que controlaba. El origen está a finales del siglo III en la Galia, principios del siglo. Ese es el origen. Unas revueltas que no se pueden considerar bagaudas, son las revueltas de campesinos que se unen a probables usurpadores como Eliano y Amando, y a partir de ahí estas revueltas desaparecen hasta que los bagaudas consiguen organizarse, se organizan militarmente para plantar cara. Es la resistencia a un sistema político ya desintegrado, ya debilitado, que tiene un total descontrol, que tiene que hacer frente a muchísimos problemas, está desbordado y lucha contra precisamente los poderes que tendrían que asegurar, que garantizar la defensa de estos grupos que encuentran un motivo de falta de justicia social para unirse. En lo rural, por ejemplo, los potentes se parapetan en sus villae, los potentes, los domini, los patroni, dueños de las villae, se parapetan en sus dominios como receptores de los beneficios del antiguo sistema, del viejo sistema. Y en la ciudad, como he comentado, son las autoridades civiles, las autoridades militares y la jerarquía eclesiástica la que planta cara a estas bagaudas, en nombre de la autoridad imperial, de lo que quedaba de ella, por lo menos. El conflicto se va regionalizando, tiene un origen, había dicho, en el siglo III, de revueltas sociales, de revueltas campesinas, pero lo que son las bagaudas están documentadas en torno al año 407-408 en las Galias, en la región gala de Armónica en concreto. Y todo esto, bueno, se extienden, eclosionan en la Tarraconense en torno al año 440-441, y los momentos más relevantes y la documentación, la fuente de la que extraemos la información acerca de estos movimientos bagáudicos es de las crónicas de Idacio. Las revueltas tienen un evidente matiz sociopolítico, es un conflicto armado con tintes de guerra entre los insumisos al poder establecido, los que reclaman justicia social, estos grupos en los que se mezclan distintas órdenes y clases sociales, tanto campesinos como elementos medios, urbanos y demás, y unidos por esa demanda de justicia social y contra un poder debilitado que no les ofrece garantías de nada ya. ¿Qué más cosas puedo contar de las bagaudas? Que tenían el objetivo de acabar con las bases institucionales y económicas del imperio ya decadente. Y por eso sus principales objetivos son el ejército y la iglesia, ¿vale? Dos de los sostenes que a duras penas conseguían mantener las estructuras políticas del imperio. Se ha llegado a definir a los bagaudas como ciertos elementos sociales que están a medio camino entre los romanos y los bárbaros, con el objetivo de quitarse de encima el poder que sentían como opresivo del gobierno central. En Occidente, el gobierno central dejó de ser el referente legal para muchos ciudadanos que buscaron protección en las villae, en los potentes que estaban parapetados en esas villae rusticae ante las exigencias que seguían existiendo por parte del poder central de cobrarles tributos a los que ya no podían hacer frente. Huyen a esas villaes, muchos de ellos buscando esa protección. Y bueno, pues entonces
lo que ocurre es que los potentes que están, los dueños, los domini, los patroni que están en esas villae, los acogen de alguna manera y se empoderan hasta tal punto que consiguen grandes dosis de autonomía fiscal y militar frente al poder central que estaba totalmente desbordado. En Hispania, en el 441, estos movimientos vagáudicos empiezan a ser reprimidos con mayor dureza, con mayor eficacia, por personajes militares del imperio como Asturio, Meróvades. En el 449 los bagaudas actúan en el valle medio del Ebro al mando de Basilio y se produce un hecho que el imperio ya considera que tiene que intentar por todos los medios acabar con él, que es la alianza de los bagaudas con el rey suevo Requiario, con lo cual peligraba la Tarraconense, el último resquicio territorial en la península del Imperio Romano. En el 454 son finalmente sofocados con la ayuda de un ejército federado visigodo, al mando de Federico, un hermano del rey Teodorico II. Bien. Ahora voy a hablar de cómo se produce el final de la España antigua. ¿Qué supone? ¿Cómo quedan las estructuras tras todos estos sucesos y tras la caída de los poderes romanos? Lo que es el final de la Hispania antigua, de la Hispania tardorromana. ¿Y en qué desemboca? El fin del dominio romano supone el fin de una etapa y el inicio de otra, como en todos los procesos históricos. A las estructuras hispano-romanas, como he comentado, se incorporan unos nuevos elementos, unas nuevas tendencias sociales, culturales, económicas, políticas, que proceden del centro y del norte de Europa. La península acaba siendo ocupada por estos pueblos germánicos, y se mezclan con la población hispano-romana. Conviven con ellos, asimilan elementos hispano-romanos y al mismo tiempo los hispano-romanos asimilan elementos europeos. Es un proceso lógico que se da en muchos momentos. Como en todas las ciencias, la historiografía no iba a ser menos, y hay diversas teorías. Os comento las dos principales. Por una parte está Barbero y Vigil, que son historiadores que tienen un tinte de la escuela marxista, y ellos creen que la configuración de la sociedad feudal parte de sociedades comunitarias gentilicias, de aldea. Por otro lado, hay otro autor destacado que es Mínguez, que habla de la configuración feudal como una evolución de las propias estructuras tardorromanas. Bueno, en cambio, esto, si se quiere profundizar más, acude a todo lo que tienen escrito estos historiadores, que es mucho, artículos, libros, de todo, y se puede profundizar en el tema. El caso es que hay diversas teorías. Lo que sí percibimos claramente es cambios en el terreno ideológico, ya que la nueva sociedad romano-germánica se configura sobre raíces cristianas. Por un lado, cristianos arrianos que proceden del norte, y por otro lado los católicos de origen niceno. La cultura empieza a quedar reducida a los monasterios y la figura del obispo queda cada vez más arraigada y más ligada a las ciudades. También nos encontramos con grandes cambios socioeconómicos. Por ejemplo, los coloni desaparecen de casi todos los textos, aun habiendo sido muy frecuente
su, su aparición en los mismos, ¿vale? Y desaparecen además de casi todo Occidente. Hemos pasado de una sociedad de corte antiguo a una sociedad feudal. ¿Y qué caracteriza en líneas muy generales a ambas sociedades? Pues la sociedad de corte antiguo tiene en su esencia, es bastante homogénea en cuanto a la estratificación social. Hablamos de aristocracia, hombres libres y esclavos, la principal división social. Y una estabilidad se caracteriza también por una estabilidad en la estructura económica, una dualidad del mundo urbano al mundo rural y un modelo político dominado y determinado por el Estado. En la sociedad de corte feudal, sin embargo, hay una heterogeneidad social, en esencia, mucho mayor. La principal dualidad se da entre campesinado y aristocracia, y en lo económico las relaciones son de dependencia entre el señorío banal y el territorial. Y una heterogeneidad ideológica también, partiendo de los tres órdenes que conocemos, ¿vale? Clero, militas y campesinos. Las nuevas relaciones sociales ya no se asientan sobre las diferencias sociojurídicas antiguas entre hombres libres y esclavos, sino entre libres y dependientes, ¿vale? Y las rentas feudales, que son ingresos privados, se imponen sobre los ingresos derivados del Estado. Hay una no me sale la palabra, bueno, que se impone, vaya, que los ingresos privados son preeminentes sobre los ingresos estatales. Esto que hablábamos de la economía más estable, dominada por el aparato del Estado, digamos, en las sociedades antiguas, y una sociedad con una economía basada en otro tipo de relaciones donde el Estado desaparece y aparecen más relaciones económicas de tipo privado. No es que desaparezca el Estado del todo, pero que no dirige la economía. Los nuevos cambios contribuyen a afianzar el distanciamiento entre las dos nuevas formas de poder. Por un lado, la autónoma de las comunidades locales, representada por los señores feudales. Y por otro lado, la nueva forma de poder central del Estado, con escasos medios para imponer su autoridad política. Lo que decía, relacionado con la economía, hay una preeminencia de la economía privada sobre la economía más controlada por el Estado, por esto, porque el Estado no tiene medios para imponer su autoridad política. Entonces priman las relaciones privadas, las relaciones en el terreno de lo social, basadas en esta dualidad de dependencia, en esta estructura de dependencia vasallática. Estamos empezando en el medievo. Bien, y poco más que contaros del siglo V. Quedarnos con varias ideas. Si nos preguntan algo así como cuáles son los movimientos que atentan contra el poder establecido de Roma, pues tenemos que hablar de las pagaudas, por ejemplo, en un examen, ¿vale? Durante el siglo V, que tienen su origen en el siglo III, no exactamente son pagaudas, son revueltas campesinas dirigidas por usurpadores que intentan alcanzar el poder, pero que involucran de alguna manera el descontento, canalizan el descontento campesino. Pero realmente las pagaudas como tal se originan en el año 407, a principios del siglo V, en el sur de las Galias. Muy importante. Surgen porque hay una desintegración del Estado, del poder imperial, una desintegración evidente, están desbordados. Por otro lado están los pueblos germánicos realizando penetraciones, como vemos en Hispania. A partir del año 407 empiezan a ser unas penetraciones masivas de pueblos alanos, vándalos, suevos, que se van asentando en distintas partes del territorio, y lo único que queda
bajo poder imperial es la tarraconense, ¿vale? La costa mediterránea, la costa norte mediterránea. ¿Qué más cosas tenemos que retener así importantes para luego desarrollar una hipotética pregunta sobre el siglo XV? Pues cómo se produce, cómo se configura el nuevo momento feudal. Pues como hemos visto, se configura porque el dominio estatal, político del imperio está desintegrado, va desapareciendo y se van configurando unas nuevas relaciones en base a nuevos elementos, tanto ideológicos, culturales, como de estructuras sociales, económicas, que vienen de los pueblos del norte y que se entrelazan con los originales de la península ibérica, con los hispano-romanos, ¿vale? Que todavía mantienen sus estructuras. Evidentemente esto no cae de un día para otro. Hay un proceso de integración, de fusión, que configura estas nuevas relaciones. Hay varias teorías, las teorías de Barbero y Vigil, la teoría de... este hombre nunca me acuerdo, de Mínguez, ¿vale? Que Mínguez habla de una evolución propia de las estructuras tardorromanas. Barbero y Vigil dice que se basa en que estas nuevas estructuras feudales parten de las sociedades comunitarias gentilicias, cambios en lo ideológico. Bien, de todo esto podemos hablar si nos preguntan algo en algún examen. Bueno, espero haberme explicado más o menos.